Y hay que continuar donde nos quedamos, ¿no? Terminamos de ver los procesos. Y bueno, terminamos de ver un poquito cómo funcionaban los procesos de polimerización. Dijimos que a partir de la cantidad de iniciadores que pongamos en conjunto con nuestros monómeros, podemos controlar el grado de polimerización, que equivale a la longitud de la cadena, y al final del día a las propiedades del plástico, ¿no? Tenemos el radical libre, que es el átomo o grupo de átomos reactivos que contienen electrones libres, en este caso el hidróxido. Tenemos el otro elemento que estamos poniendo como elemento de iniciación y terminación. En este caso tenemos esto sería dihidróxido de dióxido de dihidrógeno, según yo. Pero bueno, tenemos el dióxido de dihidrógeno, que al final del día nos resulta en 2 radicales OH. Tenemos el proceso de crecimiento, también es conocido como proceso de recombinación, porque, bueno, vale, otra vez se cambia cómo está estructurado el material y pues nos deja diferentes cosas. Y las fases de terminación pues pueden no ser nada más por un terminador. Podemos tener también la abstracción de hidrógeno, en las que obtenemos un hidrógeno con un electrón libre, que sería un radical. Tendríamos que poner ahí agua desionizada o agua, no, de hecho tendría que ser agua ionizada para que tenga iones de más. Y entonces el hidrógeno mutante con un brazo extra se puede conectar y terminar la cadena. La otra es la desproporcionación, en la que vamos a tener un átomo de hidrógeno que de un extremo de la cadena que se absorbe por otro elemento, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, oxígenos que están solos y que quedan con un enlace inestable al final de la cadena, y eso y queda, bueno, desproporcionada la cosa, pero digamos que estable. Y entonces seguimos con la siguiente fase, que van a ser los copolímeros. Los copolímeros, como ya les había explicado anteriormente, vamos a tener que son 2 o más clases de polímeros pegados en una misma cadena. En este caso tenemos el etileno, que son los C2H4, y en este caso tenemos el cloruro de vinilo, donde el vinilo es el C2H3, y el cloro pues es lo que le da el nombre de cloruro, ¿no? Tenemos un anión, porque el catión es la parte positiva, el anión es la parte negativa, si no me falla la memoria. Y entonces podemos tener espacios en los que la cadena está compuesta de etileno, después un bloque de cloruro de vinilo, después otra vez etileno, después cloruro de vinilo, pero en más piezas. Y en general tenemos que un copolímero es la solución de diferentes tipos de monómeros polimerizados. ¿A qué me refiero con esto? En que puedo tener 2 o más tipos de polímeros y los puedo tener en diferente orden. Pueden estar acomodados completamente al azar, de manera que yo no pueda determinar el patrón o cuál es la bolita que sigue de este lado, porque aquí puse 1, luego 3, luego 2, podría ir 1, podría ir 3, no hay un patrón fijo. Aquí después de fueron 2, luego fue 1, luego fueron 2, quizás aquí vaya un 1, pero la información es insuficiente como para determinar esta secuencia. Entonces tenemos copolímeros ordenados al azar, en el que no hay un patrón. Tenemos polímeros en bloque, en el que sí tenemos una estructura bastante aparente y predecible de cómo van a estar acomodados los copolímeros. Puede que sean 3 bloques de etileno y luego 3 bloques de cloruro de vinilo, luego 3 de etileno y luego 3 y 3, y se la podemos ir llevando. El alternante, pues yo pienso que es el más sencillo, es vulgarmente 1 y 1, como deberíamos de obedecer todos en las vialidades de nuestra ciudad, pero nadie lo hace. Entonces tenemos el alternante, que es pues 1 y 1 de cada uno de los polímeros, y tenemos el copolímero de injerto, que es igual y el nombre no es tan intuitivo, pero se entiende, ¿no? Que estás como insertando o clavando o poniendo de manera medio forzada otra clase de polímero en la clase inicial de polímero.
podemos tener, por ejemplo, una cadena de etilenos y clavar por acá las cadenas de cloruro de vinilo. ¿Cómo haríamos esto? Pues en lugar de tener aquí un cloro, tendríamos otro espacio de carbono que se va a encargar de generar otra cadena de manera perpendicular a la primera. Y eso ya nos va a dar otro tipo de estructura, ¿no? Ya puede ser que tengamos ahí, ahorita vamos para allá, pero la cadena puede ya no ser perfectamente lineal. Solo que nos referimos con un copolímero y pues obviamente combina lo mejor de ambos monómeros, ¿no? Habíamos dicho que había dos... Es que si me hago más para atrás como que queda mejor, pero quedo muy lejos de mis herramientas de trabajo. Bueno, ya pensaré en algo eventualmente. Dijimos que había dos tipos de polimerización. El primero era por adición, que tenía que ver con una reacción en cadena, y el segundo que dijimos que era polimerización por condensación. Si era por condensación, vamos a ver acá. Sí, por condensación, y es de crecimiento escalonado. Cuando tenemos un crecimiento escalonado, vamos a tener moléculas de diferentes tipos. Ahora, vamos a empezar un poquito. Lo más interesante de esta cosa es que las cadenas monoméricas, si se fijan, en el caso de reacción en cadena, teníamos un monómero bifuncional, que quiere decir que tenía dos lugares para ensamblarse. ¿Eso qué quiere decir? Si pasamos por ahí a la pizarra, vamos a mover esto un poquito más para acá. Ahí está. Lo que vamos a tener en el primer caso es que teníamos C, C, H, H, H y H. Y por acá teníamos los lugares... los lugares en los que podemos ensamblar nuevos monómeros, ¿no? Ahora bien, en este caso lo único que puedo hacer es, digamos, una hélice. ¿A qué me refiero con una hélice? Imagínense como una escalera de caracol. ¿Por qué? Porque los carbonos van a seguir atándose sobre esta misma línea y me va a ir quedando una... Vamos a ponerlos en rojo. Y entonces me va a quedar una cadena de carbonos con átomos de hidrógeno a sus costados, ¿no? Y puede ser que estos átomos de hidrógeno puede ser que estén girando sobre su eje, entonces puede que se vayan retorciendo y generando una hélice. Sin embargo, la cadena principal siempre va a ser sobre una línea recta. Ahora bien, con estos polímeros lineales tenemos que, conforme la cadena se haga más larga, vamos a tener que se le va a acabar el espacio dentro del recipiente en el que está creciendo y se va a ir haciendo una especie de espagueti. Y lo que va a pasar acá es que yo voy a seguir teniendo mis hidrógenos. Cuando estén mis hidrógenos por aquí, los hidrógenos van a empezar a interaccionar entre sí de manera electrostática y van a empezar a generar relaciones de atracción o de repulsión según sea el caso, y eso va a crear que mi monómero vaya adquiriendo una mayor fuerza de cohesión, y al final del día que yo tengo un material más sólido o más duro o más resistente a altas temperaturas. Sin embargo, cuando tenemos polímeros que no son bifuncionales, tenemos algo completamente distinto, porque ahora yo voy a tener, déjenme cambio la presentación para que quede por ahí el diagrama. Acá está. Ahí está. Entonces cuando yo tenga esto, lo que en realidad voy a tener una molécula. Este es un anillo de benceno de carbonos, que es como lo muestran acá. En cada esquina tenemos un carbono, me parece que el nombre correcto es bencenos. Pasamos para acá, entonces tenemos mi hexágono de carbonos
ya que tenemos los carbonos, vamos a tener 4 lugares de, 4 hidrógenos, 5 hidrógenos. Vamos a tener, vamos a tener un hidrógeno en este hueco, 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 y lo más probable es que tengamos un radical OH, aquí está, OH en esta parte, ¿no? Ahora bien, cuando yo estoy haciendo el proceso de polimerización por condensación, lo que voy a hacer es que voy a añadir una molécula de agua, es decir, H2O, ¿cierto? Cuando tengamos, porque el H2O tiene que ser el producto, no el reactivo. Entonces, yo cuando tenga esto, voy a agregar una molécula de formaldehído que tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma de un carbono, un enlace doble carbono-oxígeno, un hidrógeno y otro hidrógeno, ¿no? Y entonces, cuando yo cuando yo me meta a interactuar con los fenoles, que ya son el grupo de benceno combinado con todos los hidrógenos y el grupo hidróxido, lo que va a pasar es que yo puedo tomar los hidrógenos que están en las esquinas para recombinarme, ¿no? Entonces yo puedo aquí quitar estos hidrógenos y yo puedo convertir esto, voy a usar estos dos hidrógenos y este oxígeno, y voy a formar de este lado H2O, que es bilivulgar agua. Y estos dos enlaces carbono-carbono voy a dejarlos que se enlacen de este lado, ¿no? Voy a tener por acá un C con hidrógenos a cada lado y ligados a cada uno de los fenoles por el otro enlace, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos de estas moléculas de C carbono es positivo, el hidrógeno también es positivo, entonces esto debe ser una molécula completa? No tiene un nombre especial. Entonces este H2C, lo que vamos a tener es cuántos creen que podamos acomodar en uno de estos fenoles. En principio uno podría pensar que podríamos llegar a tener 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Uno por cada uno de estos hidrógenos. Sin embargo, estos hidrógenos correspondientes al carbono terminarían estorbando y sería una molécula demasiado densa. En realidad, el número de estos enlaces que podemos tener serían 3. Entonces tenemos 3 funcionales libres que podemos utilizar para recombinar con estas moléculas y conseguir el polímero, ¿no? Ahora bien, la cosa es que esquemáticamente hablando, perdón, es que estoy revisando que sí estén viendo lo mismo que yo. Lo que va a pasar acá es que en esta ocasión, en la vez pasada los carbonos tenían que quedar sobre una sola línea recta. En este caso no es así, porque esta molécula en realidad es tridimensional. Entonces lo que voy a tener digamos, un Lego o una bolita que va a tener 3 lugares para asociarse. Un bloque, otro bloque y otro bloque. No lo vean por favor en 2 dimensiones, véanlo como si fueran 3, como si fuera una esfera y fueran 3 protuberancias donde se puede conectar otra molécula, ¿no? Y entonces, donde yo tengo estas 3, después se me va a colocar otros fenoles de este lado, 1, 2, 3, con otros enlaces de este estilo, ¿no? Voy a tener otro por acá, otro digamos por acá, y va a tener otro por acá y otro por acá. Y entonces voy a ir consiguiendo otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro fenol por acá, otro fenol por acá, otro fenol por acá. Y si se fijan, la estructura ya se volvió de alguna manera no lineal. Ya no es una línea recta. Ahora tenemos una especie de
de ramificación, parecen ramas de un árbol, ¿no? Parecen patas de araña, parecen una red neuronal, podría ser estas cosas, ¿no? Y esto es en 2D porque, bueno, mis habilidades como dibujante no dan para más, pero es lo que tenemos en principio. En 3 dimensiones, evidentemente, esto puede crecer y se puede convertir en una bola de estambre, que es lo que vamos a ver representado a ver qué es lo que vemos representado de este lado, ¿no? Quedan miles, pues sí, bueno, dependiendo de la longitud de la cadena que podemos manejar, pero van a quedar un polímero en el que tiene una estructura más bien tridimensional y con mayores fuerzas de cohesión entre ellos, porque acá pues vamos a tener fuerzas de atracción y repulsión, y en el otro caso pues depende de las moléculas, ¿no? Aquí vamos a tener una mayor fuerza de cohesión. Entonces, en general, el proceso de crecimiento escalonado, en lugar de que yo meta a alguien que sea el sonsacador y que me queden moléculas libres, si se fijan aquí, cada vez que yo meto un iniciador, pasa exactamente una reacción. Y una reacción incrementó la longitud de la cadena o el grado de polimerización en 1. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada iniciador que yo tenga, aumento el grado de polimerización en 1. En el otro caso, yo por cada vez que metía un hidróxido, podía reducir la cadena a la mitad, o en 3 o en 4, dependiendo de cuántos hidróxidos había. Es decir, con 2 hidróxidos puedo generar una reacción en cadena, y acá, para conseguir que el polímero crezca un escalón cada vez, voy a necesitar un iniciador para cada reacción. Esta es una característica importante, y la otra es que obtenemos como residuo pues agua naturalita. Y luego por acá vamos a hacer un ejemplo rápido de esta cosa, ¿no? Dice por ahí: ¿cuánto peróxido de hidrógeno se debe añadir al etileno para que dé un grado de polimerización de 750? Asuma que todo el peróxido de hidrógeno se disocia en grupos OH, que sirven de terminales para las moléculas. Exprese su respuesta en porcentaje en peso. Ok. ¿Tienen alguna idea de cómo se hace? Les doy unos segundos para que pongan pausa y traigan un sorbo a su agua, a su café, a su té, a lo que tengan ahí a la mano, a su chela, y piensen. Yo también tengo agüita, lo que recuerdo, y ya se me está secando las fauces, así que recuerden mantenerse hidratados. Si conocen alguna marca que esté interesada en patrocinarme las bebidas, háganmelo saber. Y bueno, ya pusieron pausa, pensaron un poquito el problema, regresaron y vamos a ver cómo se resuelve esta cosa. Tenemos pues que yo estoy viendo por ahí que yo quiero un polímero en el que yo voy a meter, dice ahí, peróxido de hidrógeno. La fórmula del peróxido de hidrógeno, prefiero este color, pero hay que borrar eso. El peróxido de hidrógeno su fórmula química es la que ya conocemos, es H2O2, ¿cierto? Óxidos sí, creo que les he dicho que era dióxido de dihidrógeno, pero es un nombre alterno. Creo que depende del sistema de nombramiento que utilizamos, pero bueno, después checo eso. Y dice, ¿cuántas de estas moléculas necesito para tener un polímero de etileno? El etileno, ya sabemos que su fórmula es C2H4 de clases anteriores, y lo que nos están diciendo es que queremos un grado de polimerización de 750. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir entonces es que yo quiero una cadena de C2H4 que se repita 750 veces y que a los lados tenga un hidróxido y otro hidróxido.
Eso es lo que quiero saber. La cosa es, ¿cuánto hidróxido debo de poner en porcentaje para que me salgan o me resulten cadenas de longitud de 750? Aquí lo primero que vamos a hacer va a ser calcularlo en unidades molares, porque es la masa que ya nos da nuestra tabla periódica. Entonces vamos a ver. En primer lugar, ¿cuánto pesa un mol de etileno? Un mol de etileno de C2H4 va a tener un peso de, la masa molar es la que nos da la tabla periódica, la que viene por ahí abajo del simbolito de las letras. La masa molar es lo que nos dice cuánto pesa un mol de ese átomo. Un mol de sustancia, un mol de carbono equivale a 6.022 por 10 a la 23, si no mal recuerdo, donde este es el número de Avogadro. 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Átomos de carbono. Y lo que nos dice la tabla periódica es que la masa atómica del carbono es de 12 gramos. Eso quiere decir que un mol de carbono, que es lo mismo que 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, pesan 12 gramos. Entonces, un mol de C2H4 quiere decir que tenemos un Avogadro de C2, más un Avogadro de H4, ¿no? Y entonces, checando ahí por la tabla periódica, vamos a tener que el peso atómico, esto también lo debo de poner, prometo reparar mi tableta a la brevedad. Peso atómico. Entonces el peso atómico de el C2H4, de un mol de C2H4, va a ser igual a el peso de un Avogadro de moléculas de carbono, de moléculas dobles de carbono, o lo que es lo mismo, vamos a poner por acá el desarrollo, un Avogadro de C2 pues serían 6.022 sí, por 10 a la 23 átomos de C2 más 6.022 por 10 a la 23 átomos de H4. Yo no sé exactamente cuánto pesa una molécula de C2, pero sí sé cuánto pesa un Avogadro de puro carbono. Entonces, si sé cuánto pesa un Avogadro de puro carbono, pues nada más lo multiplico por 2, ¿no? Entonces esto va a ser 2 veces el peso atómico del carbono, más, acá tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos o grupos de H4, que es lo mismo que 4 grupos de 6.022 por 10 a la 23 átomos de un solo hidrógeno. Entonces esto es 4 veces el peso atómico del hidrógeno. En corto, para más en corto, el peso atómico de una molécula, AMBN es igual a M veces el peso atómico de A más N veces el peso atómico de B. Por ahí para que les quede la formulita. Acá teníamos un C2, tenemos 2 veces el peso atómico del carbono y 4 veces el peso atómico del hidrógeno. Ya que tenemos eso, pues ya también tenemos que el peso atómico del etileno pues va a ser 2 veces el peso atómico del carbono, 2 veces el peso atómico del carbono, más 4 veces el peso atómico del hidrógeno. El peso atómico del carbono es nada más y nada menos que 12 gramos. Y el peso atómico del hidrógeno, por ahí revisenlo en su tabla periódica, es de 4 veces el peso atómico del hidrógeno, que es 1 gramo. Esto nos da 12 por 2 son 24 gramos, más 4 da aproximadamente 28 gramos.
Ya sabemos que un mol de etileno pesa 28 gramos. Ahora esto es importante, que ponerlo en un circulito. Ya que tenemos esa parte, estoy streameando lo que debo streamear, sí. Otra vez ya se me acabó el tiempo, qué chafa. Bueno, ya que tenemos también esa parte, lo que sigue es, yo quiero que haya 750 moléculas de esta cosa. Entonces yo ya sé que C2H4, que se repite 750 veces, es lo mismo que 750 veces el peso atómico del C2H4, que esto sería 750 por el peso atómico, que son los 28 gramos, y esto pesaría, vamos a ver por acá, la calculadora, 750 por 28, esto quedaría como de 21.000 gramos. Ahora bien, si se fijan, yo lo que necesito es que por cada 750 moléculas de etileno haya una de peróxido de hidrógeno, ¿no? Tengo aquí 700 y por cada 750 de estas quiero que haya 2 de peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces lo que necesito saber es el peso relativo. Si yo tengo que de C2 de etileno le tengo que echar 21.000 gramos, ¿cuánto le tengo que poner de peróxido de hidrógeno a esa cantidad? ¿En qué proporción deben de estar? Cuando estamos hablando de proporción de peso, cuando vamos hablando de porcentaje en peso, al final del día lo que tenemos es el peso del elemento de interés entre el peso total de la sustancia, ¿no? O entre digamos que este sería del soluto y esta de la solución. El peso del soluto vendría siendo la molécula de H2O2 de peróxido de hidrógeno entre el peso de solución, que queremos que sea el peso de etileno, que se repite 750 veces, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber qué tanta masa de hidrógeno voy a necesitar por cada 750 de estas cosas, ¿no? Entonces, si se fijan, para que haya cadenas de 750 voy a necesitar un OH por cada C2H4, repito, 750 de estos OH, ¿cierto? Entonces quiere decir que por cada 750 moléculas de C2H4 tiene que haber una de H2 o 2H y 2O, ¿cierto? Eso quiere decir que ahí tengo una relación de peso. Entonces, vulgarmente el porcentaje de peso que yo necesito es una regla de 3 y necesito conocer ¿no? Sería por entre este. Entonces, vulgarmente sería el peso molecular de esta, porque quiero que haya una de estas por cada 750 de estas. Entonces, el porcentaje en peso total va a quedar como 28 por 750, 21.000, sí. Entonces voy a tener H2, el peso atómico del H2O2 va a ser igual a 2 veces el peso atómico del oxígeno más 2 veces el peso atómico del oxígeno. El peso atómico del hidrógeno es de 1, entonces queda 2 por 1 gramo más 2 por el peso atómico del oxígeno, que son 16 gramos.
Esto me queda 2 más 32. Esto queda 34 gramos. Entonces el porcentaje en peso que debo de tener para que por cada 750 cadenas de H de etileno tenga una de peróxido de hidrógeno es de 30. Por cada 34 gramos tengo que echarle 21.000. Por cada 21.000 gramos de etileno le tengo que poner 34 gramos de hidróxido, ¿no? De esta regla que viene de acá. Por cada 750 de esos quiero uno de estos. Es decir, la masa por cada... Si quiero 750 gramos, 750 moléculas de etileno, voy a necesitar 21.000 gramos de etileno. Para que esto se cumpla, a esos 21.000 gramos le corresponde una sola molécula de H2 de peróxido de hidrógeno, que son 34 gramos. Para obtener la relación en porcentaje, pues son los 34 gramos sobre los 21.000. Y esto da aproximadamente 34 entre 21.000. Esto da 0.00161, que es lo mismo que 0.16%. Es decir, por cada 100 gramos de etileno yo le tengo que poner 0.16 gramos de peróxido de hidrógeno. Y yo creo que con este ejemplo... hacemos el que sigue de una vez. Tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a pasar a la pizarra al nivel 2. Si ha quedado todo esto, espero que haya quedado bien. Y tenemos esto. Ahora necesitamos calcular el peso molecular, el peso atómico de una molécula de poliacetal con un grado de polimerización de 500. Ahí va lo que vamos a hacer. Nos vamos otra vez a la pizarra. Y hacemos esto para acá y nos queda por ahí. Calcule el peso molecular, peso atómico molecular de una molécula de poliacetal con un grado de polimerización de 500. El poliacetal, por ahí lo pueden googlear, porque evidentemente no espero que se sepan estas cosas, esto es de químicos. La fórmula del poliacetal es CH2O. Y nos dice que el grado de polimerización es de 500. Entonces, si se acuerdan, el peso atómico de un polímero era CH2O, la fórmula, por las veces que se repite. Pero yo ya sé, si esto se repite 500 veces, el peso atómico de las 500 cosas de acetal, entonces el peso atómico de esta cosa va a ser igual a 500 veces el peso atómico de una sola molécula de CH2O, de acetal, ¿cierto? Esto de aquí, ya cuando se une 500 veces, es poliacetal. Y este es nada más el... este es nada más el acetal. Entonces, si yo tengo que esta molécula de acetal se repite 500 veces, pues me basta con sacar el peso atómico de un acetal y multiplicarlo por 500. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Tendríamos el peso atómico del acetal, que sería, esto sería 500 por el peso atómico de esta cosa, que sería el peso atómico del carbono, más 2 veces el peso atómico del hidrógeno, más una vez el peso atómico del oxígeno. Se van a la tabla periódica y por ahí checan los pesos atómicos. Esto es 500 por peso atómico del carbono, que es de 12 gramos, más el peso atómico del hidrógeno, que es 1 por 2, quedan 2 gramos, más el peso atómico del oxígeno, que son 16 gramos. Esto nos da 16 y 2, 28 y 2, 30. 30 por 500... 15.000. Vamos a ver, 16 y 2, 28, 30, sí. Entonces vamos a ver acá, 30,
por 500. Ok. Sí. Así es. Esto es 15.000 gramos. Es lo que pesaría. O unidades de masa atómica, ¿no? Pueden ser gramos sobre mol o unidades de masa atómica. Y ahora sí. Ah, claro, es que cuando uso la calculadora... Ok, recordaré no usar la calculadora. Bueno, ahí sí hay broncas, después me avisan. Y por ahorita terminamos la clase de hoy, ya me volví a pasar del tiempo. Procuro hacerlos de 25 minutos, pero pues ya me pasé otra vez. Nos vemos en la siguiente clase, que descansen, síganla pasando bien, cuídense y si tienen dudas, pues por ahí, mándenme un mensajito.